Saludos amigos, gracias por estar con nosotros en este Diario de Cuatro. Estamos felices de estar temprano con ustedes, agradecemos muy sinceramente que nos den el privilegio de estar en sus hogares o en los lugares donde ustedes se encuentren. Moza de Lancer, Héctor Tineo y un servidor de ustedes, Orión Mejía, estaremos por las próximas casi 2 horas con ustedes. Hoy, señores, los temas son sin duda muy puntuales e interesantes y de mucha significación para la vida presente económica del país. Uno de ellos ha sido el anuncio del Banco Central de 3 medidas fundamentales para contrarrestar lo que la propia institución denomina como volatilidad del tipo de cambio, especialmente la moneda fuerte del dólar. Las medidas están incrementar la tasa de interés de referencia del Banco Central en 200 puntos nominales, como le llaman, es decir, de 4,25 a 6,25. ¿Qué significa esto? Significa que esa tasa de referencia será asumida por la Banca Nacional y entonces la tasa pasiva de interés, que es los intereses que le pagan por sus ahorros o depósitos en los bancos comerciales de cualquier naturaleza o por cualquier instrumento financiero, se incrementará. Igual, obviamente, va a incrementarse entonces la tasa activa, que es la tasa que cobran los bancos y otras instituciones financieras por los préstamos que le otorgan. ¿Para qué esta medida? Esta medida procura desalentar a los depositantes y ahorrantes a sacar su dinero de la banca e intentar cambiarlo en dólares o en la misma banca gestionar que sus depósitos y sus ahorros sean cambiados a dólar, a pesar de que la tasa de interés del dólar es relativamente baja, más baja que su equivalente en peso nacional. Esta es una forma de retirar, de desalentar también tipo de presión en el mercado cambiario del país. La otra manera es la que ya formalizó el Banco Central en la víspera, ayer, que fue colocar cerca de 2.700 millones de pesos en certificados que le llaman algo así como certificado de control monetario. No es más que por vía del recurso de los certificados, el banco intervenir para retirar dinero de circulación. El Banco Central previó apenas 1.400 millones y los certificados que se otorgaron, que se distribuyeron, que se vendieron entre las instituciones financieras, empresas y personas particulares, rondó casi los 3.000 millones de pesos. Eso también, obviamente, quita presión al tipo de cambio, porque, como le he repetido una expresión del profesor Juan Bosch, el dólar, el peso es como un plátano. Si hay mucho peso, se disminuye su valor respecto a su moneda de referencia, que es el dólar. Si hay menos, se incrementa su valor respecto a la misma moneda de referencia. Esa es la segunda medida. La tercera medida es una medida de intervención en el mercado cambiario. El Banco Central ha sido muy categórico ayer a través de su gobernador, el licenciado Héctor Valdés Alviso, a señalar que dispone de fuerza financiera a través de las reservas líquidas netas que tiene en su fuero, de algo más de 3.500 millones de pesos en neta y en bruta por sobre los 3.800 millones de dólares, perdón, y que va a utilizar esa fuerza monetaria para frenar cualquier aspaviento en el sistema, en el mercado cambiario del país. Ya se anuncia que en una semana, durante una semana, el Banco Central estaría interviniendo en el mercado con 200 millones de dólares. Es decir, evita, al proveer más dólares, evita que el dólar se evalúe respecto al peso dominicano, viceversa, que en ese mercado el peso se devalúe más
con relación al dólar. Estas tres medidas, más el discurso firme del Banco Central y de las autoridades monetarias de que no permitirán o sea, de que van a desalentar, mejor dicho, porque la volatilidad del tipo de cambio se produjo en los últimos días y causó preocupación entre los agentes económicos, pues el Banco Central, con estas medidas de intervención directa en el mercado cambiario y de desestímulo a la conversión de pesos a dólares, así como del retiro de una cantidad significativa de dinero de circulación, pues permite crear un ambiente para que el dólar retorne al reposo, en la que debe estar para bien de la economía, que debe ser siempre rondando los 40 pesos por dólar y no los 43, como se realizaron operaciones en la víspera. Como hemos dicho aquí en innumerables ocasiones, la economía es un paciente, es decir, una economía desde el año 2008 está enferma, se ha estado restableciendo o ha mantenido un nivel en ocasiones de estabilidad, que no quiere decir de desarrollo pleno o de crecimiento pleno, porque como ustedes saben, en el año 2008 el mundo se convulsionó con una crisis que se inició con la explosión de la burbuja hipotecaria en los Estados Unidos, que luego infectó al sistema financiero, a todo el sistema financiero estadounidense y obviamente al sistema financiero mundial, y se produjo crisis de deuda, crisis bursátil, crisis económica, crisis financiera, crisis fiscal, en todas partes del mundo. Y se dice que es la más cruenta crisis financiera global desde la época de la Gran Depresión, hace ya más de 80 años. Desde ese tiempo las economías procuran recuperarse, dan traspiés, hay economías que no han vuelto que se mantienen en estado comatorio, como por ejemplo las economías relacionadas con la zona euro en Europa, y hay economías que sí han logrado sobreponerse, como la economía latinoamericana, relativamente se han repuesto. En la República Dominicana tenemos esa enfermedad, por eso es correcta la apreciación del gobernador del Banco Central, en el sentido de que la volatilidad en el tipo de cambio se produjo por una combinación de un crecimiento de la demanda de divisas por parte del gobierno y los agentes privados para cumplir compromisos en monedas extranjeras. Yo le dije hace una semana o algo más que en agosto el gobierno tuvo que cumplir con el compromiso del servicio de la deuda externa correspondiente al año fiscal y que tuvo que erogar más de 500 millones de dólares. Eso mismo posiblemente ocurrió, o sea, una cantidad no como esa, pero sí algunas cientos de millones han debido ir al sector eléctrico para poder aliviar la deuda que tiene en términos de transferencia de moneda fuerte desde el gobierno hacia el subsector eléctrico para disminuir déficit en esa maldición que llamamos la industria eléctrica. Eso y el sector empresarial, que como ustedes saben, al acercarse ya la temporada de Navidad y Año Nuevo y hasta de Reyes, comienzan a hacer los pedidos en el exterior y a depositar en dólares su respectiva transferencia, dinero que procuran en la banca local o en el mercado cambiario informal. Y eso produjo entonces un crecimiento de la demanda de dólares y por consiguiente también un incremento en el tipo de referencia en precio del dólar respecto al peso. Y la otra es lo que el Banco Central también con mucha razón, humildemente aquí lo hemos señalado y también lo ha señalado Julio Ortega Tous, el difícil entorno internacional. Es decir, han ingresado menos divisas a la República Dominicana a consecuencia de lo que de algún modo se puede definir como una recaída en la economía mundial. Y por remesa, por turismo, por inversión directa, por desembolso de préstamos internacionales y por exportaciones,
globalmente, que son las fuentes de ingresos de divisas de la República Dominicana, se disminuyeron. El porcentaje no lo dijo el gobernador, pero hay que suponer que ha sido significativo para producir este nivel de volatilidad en el tipo de cambio. Ese es el cuadro que tiene la economía dominicana. Las medidas que han adoptado las autoridades monetarias requieren de una armonía con las autoridades fiscales y financieras, es decir, con el gobierno central. Yo creo, y lo digo quizá como un aporte a que se pueda discutir, que quizá también un elemento que contribuyó a la volatilidad del dólar, no el principal. Sin duda alguna, el análisis que ha hecho el Banco Central es un análisis muy claro, muy objetivo, muy oportuno. Pero sin embargo, quizás sea prudente agregar un último causal, que ha sido, a mi modo de ver, la simultaneidad entre las autoridades financieras y las autoridades monetarias en su proyecto de reactivación de la economía. El Banco Central reactivó la economía con sus instrumentos y la Junta Monetaria, que fueron el desbloque, ¿verdad?, de recursos provenientes del encaje legal bancario, y la baja en la tasa de referencia de interés, y el gobierno central, a través de un periodo muy corto, relativamente muy corto, de producir una salida de estimular el gasto, o la inversión, mejor dicho, la inversión, especialmente en el ámbito educativo, en el sector agropecuario, que también se dirigieron una buena cantidad de dinero, y ambas medidas en efecto reactivaron la economía de 0.3, que fue en el primer cuatrimestre del año, a 2.8, que fue el segundo cuatrimestre del año, para promediar 1.6 de crecimiento de la economía en el primer semestre del año. Ambas medidas, a la cual se le agrega el difícil entorno internacional y los requerimientos especiales de divisa del sector productivo nacional para cumplir con sus pedidos de fin de año, y del gobierno para el cumplimiento de la deuda externa, que se hace por vía del Banco Central, pero que se refleja en el mercado global. Es decir, el Banco Central es el que suple las divisas para el cumplimiento del servicio de la deuda externa, pero no importa, es de las divisas que tiene el Banco Central, de las reservas internacionales netas que tiene el Banco Central, y por alguna razón se puede reflejar en el mercado cambiario. Y la otra es la transferencia que hay que hacer precisamente para esta época del año, desde el gobierno central al subsector eléctrico, para aliviar la carga de deuda en moneda fuerte que se tiene con ese sector. Ojalá que yo haya podido ofrecer una explicación más o menos acabada, y que lo que falta ahora es, cuando hablo de la armonía, y quisiera referir la expresión del presidente Mao Zedong, de que hay que hacerlo con razón, con ventaja y sin sobrepasarse, porque así debe actuar el gobierno, a mi modo de ver, en este periodo, en este último trimestre. Yo creo en dos cosas, finalmente, para darle paso a ustedes. Primero, yo creo que el gobierno no debería sentirse mal si no cumple cabalmente su proyección de control fiscal. Es decir, si el gobierno no puede al final de año tener 2.8, el déficit fiscal disminuir a 2.8, no debería sentirse mal si logra que ese déficit fiscal se reduzca de 6.5, que fue, ¿verdad?, digamos a 3.2. Yo pienso que aplaudimos si llega ahí, aplaudimos. Es decir, no podemos decir al gobierno que porque se proyectó disminuir el déficit fiscal en 4 puntos porcentuales. Yo quisiera que se hiciera un cálculo, y es posible que lo podamos hacer más adelante, de qué significa 4 puntos del producto en términos de cosas. En términos, 4% de educación. 100.000 millones. 100.000 millones de pesos. 100.000 millones. Es decir, que usted reduzca el gasto en 100.000 millones en un año fiscal, es mucho, claro, es mucho. Si estamos hablando de que el presupuesto global son de 530.000 millones. Usted está reduciendo casi un 20%, en términos absolutos del gasto público programado.
Y además, si usted agrega a eso, que los ingresos no parece que van a cumplir las expectativas, porque nos mantenemos un nivel de presión tributaria muy bajo respecto al entorno. equiparado al entorno, porque todos lo estamos, incluyendo la volatilidad del dólar, lo estamos equiparando con el entorno, pues con el entorno tenemos que equiparar la capacidad de ingreso que tiene el Estado Dominicano. Es decir, yo pienso en eso, pienso que el gobierno debería ir pensando ya decir, no vamos nosotros a pensar en un 2.8 de reducir el déficit, porque parece que el paciente no aguantaría 4 puntos que le reduzcan, le saquen de sangre. 4, ¿cómo le llamo? 4 pintas de sangre, sí, parece, ¿verdad? Sí. Puede ser que la situación cambie en el mundo, pero la situación en el mundo parece que va a ser todavía más delicada si los Estados Unidos, aunque sea por 2 días, fíjense lo que dicen, por eso que yo digo que la ignorancia de la clase política dominicana nos está haciendo mucho daño, sí, porque habla mucho disparate sin tener una base. Fíjense lo que están diciendo, el ex ministro de Defensa de los Estados Unidos, secretario de Defensa, dice, no digan que por unos 2 días que ustedes van a bombardear a Siria, y piensen, ¿sabe cómo comienza? Cuando se inicia, claro, fíjense que Siria tiene fronteras relativas y directas también con Israel, con Irak, con Irán. Estamos hablando de zonas, por ejemplo, de Siria, ya los Estados Unidos han dicho que van a tener mucho cuidado en bombardear el almacenaje que tienen de armas químicas, porque se puede producir un holocausto ambiental en toda la zona. Y Irán tiene capacidad nuclear, Israel tiene capacidad nuclear, Turquía dijo que va a hacer la guerra con Siria, no importa si dicen que sí o que no, ya le van a marchar. Entonces, estamos hablando, ya hemos dicho que el terreno es del 65% donde se está produciendo ese conflicto de producción de petróleo, porque no crean ustedes que Jordania no va a ser afectada por cualquier razón. La guerra afecta en términos logísticos, en términos de destrucción, pero también en términos de viabilidad de la producción. Por ejemplo, Libia es hoy una nación tribal, con menos del 50% de producción de su petróleo y totalmente en un caos. Entonces Libia, mataron a un dictador y asesinaron de mala manera a un dictador, pero ¿qué quedó de uno de los países africanos de mayor productor y de petróleo de mejor calidad? No es que es un gran productor de petróleo, pero es un productor de un petróleo de calidad, que lo usaban potencias como Italia, económica, y Francia, tenían una relación especial con Libia por razones del petróleo de calidad que producían, que le daba una ventaja comparativa en Europa. Todo lo que estoy diciendo es para señalar 2 cosas. La primera es que, a mi modo de ver, con todo respeto y mayor humildad le digo al gobierno, debe haber una armonía entre las políticas monetarias, la política fiscal y el gasto público. En segundo lugar, debe monitorearse el crecimiento de la economía para no producir con todas estas medidas una contracción que haga que el remedio sea peor que la enfermedad. ¿Verdad? Okay. Sí. Buen día, Orión, buen día, Mozart. La explicación que ha dado Orión es muy importante porque recoge lo que han sido las decisiones de la Junta Monetaria y anunciada por el gobernador del Banco Central, el licenciado Valdés Alviso. Yo quiero agregar, Orión, esto, al comentario de Orión, de lo importante, o sea, que explica la confianza también entre los agentes económicos en la conducción de la política monetaria en República Dominicana y cómo valora los resultados de ese esfuerzo que se ha hecho en República Dominicana de una correspondencia entre la política fiscal y la política monetaria. ¿Por qué digo esto? Y lo aprecian los agentes económicos y la sociedad. Que en estas decisiones observen el gran objetivo de las autoridades monetarias en la información que le ha dado al país, muy oportuna, el gobernador del Banco Central, el licenciado Valdés Alviso. ¿Qué se le reitera al país? Estas decisiones tienen el propósito de que las subidas en la tasa de cambio se le transfieran a los consumidores, o sea, que tengan que pagar bienes y servicios más caros. ¿Qué quiere decir?
que las autoridades monetarias mantienen el objetivo de mantener estabilidad de precios en República Dominicana, a pesar de la situación especial que vive el mundo, que ha sido muy oportuno esto. Orión introducía el tema de esta manera, ya viendo posibilidades de impacto en el día de ayer, y Mozart y yo agregábamos el llamado, o sea, de insistir que el liderazgo de República Dominicana se debe fijar en lo que está pasando en el entorno internacional. Fíjense que ahí en el informe del Banco Central que ha dado el gobernador, el licenciado Valdés Albizu, hay un detalle, Orión, que pienso que es importante resaltarlo. Como para que ustedes vean cómo una medida que se adopta en Estados Unidos repercute en gran parte del mundo, como son los países de economías emergentes. El gobernador ha señalado, por ejemplo, desde que el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que esa nación tomaba la decisión de retirar los estímulos monetarios, se han producido en los países de economías emergentes salida de capitales por alrededor de 26,000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea y dirían, bueno, pero esa medida fue en Estados Unidos, pero ¿cómo impacta? ¿Qué importancia tiene ese informe? Ya para concluir mi comentario en esa parte, que manifiesta también la confianza que se mantiene en República Dominicana, porque fíjense que el Banco Central anuncia para la colocación de 1.400 millones de certificados de renta fija, y se presentan, y el banco logró colocar 2.800, más de 2.800 millones, logró colocar en certificados. Eso manifiesta confianza. Pero algo importante, la seguridad, que República Dominicana tiene reservas netas por 3.500 millones de dólares y reservas brutas por 3.800 millones de dólares. Entonces, se debería gobernar las expectativas de ingresos de divisas que van a entrar a la economía. Él refería del Banco Interamericano de Desarrollo, 250 millones de dólares, del Banco Mundial, 80 millones de dólares, es decir, en sumatoria de estos ingresos que entrarían a República Dominicana, es alrededor de 900 millones de dólares, ha referido el gobernador del Banco Central. Pienso que este informe del gobernador, este informe de la Nación, de estas medidas económicas, van a tener su impacto y van a mantener la confianza en República Dominicana, que es lo más importante que está dándose. Y lo otro es que ayer se produjo, Orión, de un cruce importante. China y Rusia dejaron claro que se oponen a una intervención de Estados Unidos en Siria. Esto, sin embargo, no cambia el cuadro de tensión, y se agregó una nota que fue que Irán anunció que si se produce la intervención en Siria, Irán atacaría a Israel. Irán es una nación, ya ustedes saben la discusión con Estados Unidos por la capacidad de tecnología que ha puesto en práctica. Incluso Estados Unidos acusa a Irán de estar produciendo armas nucleares. ¿Sí? En ese cuadro se produce esa reacción en el mundo. Y una nota menos positiva es que por estos anuncios y la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en Siria, el oro subió ayer. Subió el oro 31 dólares la onza, llegó a 1.409 dólares la onza de oro. Todo esto, cómo se relaciona una variable con otra y cómo impacta en la economía mundial. Aquí en República Dominicana, otra nota importante en el día de ayer fue que mientras está ocurriendo todo esto, uno ve la agenda nacional que sigue en marcha en los distintos subsectores de la vida nacional. Por ejemplo, en el Congreso Nacional se produjo ayer ya el inicio de los trabajos de lectura de las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo a la nueva ley
orgánica de las Fuerzas Armadas de República Dominicana y llegaron a 63 puntos de lectura y levantaron la sesión dando a conocer la información de que esto va a continuar en la próxima sesión. Otra nota es una decisión del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITRA. El ITRA ha abierto un programa que se denomina Boca Chica Tecnológica, que tiene el propósito de que los jóvenes de Boca Chica tengan la oportunidad de aprender inglés y tecnología, y la nueva tecnología, de manera gratuita. Han comenzado un trabajo con las organizaciones del municipio de Boca Chica y sus autoridades para coordinar la participación de jóvenes que tengan interés en formarse en algún área de tecnológica o que quiera aprender el idioma inglés. Esa es una nota también positiva en el día de ayer. Y en Estados Unidos se celebró ayer un nuevo aniversario del día de la declaración de Martin Luther King, del 28 de agosto de 1968, cuando Martin Luther King le dijo a los estadounidenses y al mundo: tengo un sueño. Y era un sueño de ver la sociedad estadounidense integrada, en la que no hubiera segregación racial y en la que cada persona fuera medida por su capacidad y que no se tomara en cuenta su condición social de origen ni su color. El presidente Barack Obama habló en ese acto que se celebró frente al Monumento a la Memoria Lincoln en Washington, y señalaba que Estados Unidos ha avanzado mucho desde que se produjo esa declaración de Martin Luther King, y reconocer esto, decir el presidente Obama, la mejor manera de reconocer el valor de ese precedente que le dejó a los estadounidenses Martin Luther King. Sin embargo, llamaba la atención que en lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades económicas, todavía queda en Estados Unidos la tarea de completarla. Él señalaba, por ejemplo, que en Estados Unidos, cuando se va a las oportunidades de trabajo, de educación, ocurre que los negros y los hispanos, llamaba la atención el presidente Barack Obama, son los que tienen menos oportunidades que otros segmentos de la población, como es la población blanca de Estados Unidos. Y señalaba que tiene que llegar ese país a la igualdad social, a la igualdad económica, como se refería Martin Luther King. Esto vale la pena referirlo porque permite comprender lo difícil que es, aun cuando existe la voluntad de las administraciones de gobierno por dejar atrás un pasado que hiere la dignidad de las personas, es difícil, o sea, cambiarlo rápido. Fíjense, de 1968 a la fecha, podría decir, bueno, que los negros se han integrado en Estados Unidos a todas las actividades, pero el presidente estadounidense llama la atención que ese es el visual, que todavía hay situaciones que superar. Y él llamaba la atención a eso: ¿por qué los hispanos, por qué los negros no tienen igualdad de oportunidades? Y eso explica cómo uno se puede insertar mejor en la economía, en la vida social estadounidense. Mozart. Gracias, Tineo. Buenos días. Mira, ante todo quiero referirme anoche, tarde-noche, el licenciado Francisco Javier García, ministro de Turismo, pues se lanzó al ruedo en busca legítima de la candidatura presidencial por su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Se trató de un acto donde hubo una masiva presencia de comunicadores a todos los niveles y donde Francisco Javier García pues dio demostraciones una vez más de ser una persona que maneja perfectamente bien el contexto político nacional y las interioridades de su partido, obviamente. Y lo puso de manifiesto con unas palabras que a mí me parecieron unas palabras bastante moderadas, pero firmes en su propósito de alcanzar esa candidatura. Al mismo tiempo, un llamado que nos pareció también propio de una persona, de un dirigente de su nivel,
en el sentido de llamar con mucha vehemencia a quienes procuren y lo están apoyando en esta nueva jornada en su carrera de 35 años dentro del Partido de la Liberación Dominicana, para que no haya ataques ni irrespeto en ninguna dirección en lo que tiene que ver con sus compañeros que van en busca de esa candidatura también, y mucho menos de su dirigencia, de su alta dirigencia. Pienso que Francisco Javier es uno de esos pilares del Partido de la Liberación Dominicana, con todas las condiciones cabales para ocupar la primera magistratura del Estado. Es una de las demostraciones que puede hacer un partido como el PLD, de dar muestra de que tiene en su seno a gente con el suficiente aval como para lanzarse al ruedo tras una responsabilidad vital como la de dirigir los destinos del país a través del Estado. En ese sentido nosotros queremos, saludar esa disposición y esa nueva jornada que emprende Francisco Javier, un hombre de mucho éxito. Recuerden ustedes que ha encabezado 5 grandes y exitosas jornadas electorales al interior de su partido, apostando, regenteando candidaturas de otros compañeros. 3 veces presidente de la República, el presidente Leonel Fernández, y ahora la última jornada con el triunfo masivo, entusiasta, que obtuvo el presidente Danilo Medina, al amparo, entre otras cosas, de un vocerato y de estrategias delineadas, ¿verdad?, encabezada por Francisco Javier García, que ahora dice, y yo pienso que dice bien, tiene la oportunidad de ir él, y entonces todo ese acopio, esa experiencia, depositarla para su propósito legítimo de alcanzar la candidatura en su Partido de la Liberación Dominicana. Como él, otros muchos con muchas condiciones, con todas las condiciones para encaminar esfuerzos en esa misma dirección. Así que un abrazo a don Francisco Javier García. Estuvimos allá, tuvimos que retirarnos ya al término de su discurso, no pudimos verlo, pero... Por eso no le diste Por eso no le di sus excusas, ni la excusa de Pedro, que está fuera del país. Sí, fuera del país. Está fuera del país. Pero don Tineo y yo estuvimos por allá. Y hay que resaltar la madurez, Mozart, del discurso, que lo expresa en el discurso. Por supuesto que sí. Cómo le deja claro, presento una propuesta, me presento, pero planteándole lo que ha sido un histórico en el PLD, que es que ese partido es fuerte, porque ha sido capaz de tener mecanismos que aseguran el respeto entre sus dirigentes. Sí es. Y el que se equivoca en ese orden, la historia del mismo partido se ha encargado de decirlo, pero un discurso maduro y de igual modo deja claro que conoce su partido, que lo conoce bien y que conoce también la actitud de la sociedad dominicana. Y que saludamos que todo el que quiera ser candidato del PLD que lo haga sobre la base que dijo Francisco Javier. Francisco Javier, de respetar. Claro. Exacto. Ojalá que tengan en cuenta que hay dos monstruos. Desea él que bajo ninguna circunstancia él va a levantar una candidatura sobre las cenizas de nadie, las cenizas políticas, ¿verdad? Sí. De nadie. Me pareció muy bien esa vehemencia que puso en esa parte de su discurso. Aunque miren, en el PLD es difícil que todavía haya cenizas así de eso. Es difícil que haya cenizas, sí. Pero miren, el gobierno del presidente Danilo Medina ha venido afrontando situaciones delicadas, difíciles, y la ha ido sorteando. Una de las más delicadas ha sido enfrentarse a determinados cárteles o carteles. De las dos maneras. De las dos maneras se puede decir. En el idioma castellano y Exacto. español se puede decir de las dos maneras. Miren, enfrentar cárteles como el del transporte, el del pollo, porque son cárteles, el del pollo, enfrentar el cártel terrible del subsector eléctrico. No ha sido una tarea fácil.
y esa gente está hiperactiva en procura de detener cambios fundamentales que se están propiciando con toda voluntad política por parte de la administración del presidente Danilo Medina. Esa gente del subsector eléctrico no descansa en su despropósito de detener el proceso para el cambio de matriz eléctrico en la República Dominicana, que es el principio para resolver un problema que tiene añales y que nos cuesta y nos ha costado tanto, miles de millones de dólares a la República Dominicana, que es decir, al pueblo dominicano, además de todo lo que significa para el sector productivo nacional, para la cotidianidad, para la salud de la gente, para la tranquilidad y la paz mental de la gente, el problema del déficit eléctrico y los apagones. Entonces, el presidente Danilo Medina, en una de esas partes de hacer lo que nunca se ha hecho, ha decidido afrontar y enfrentar esa situación con toda responsabilidad, a pesar del pataleo, que continúa con diferentes manifestaciones, pero continúa. En ese mismo sentido, yo pienso que el presidente de la República, con todo el respeto que me merece, debe prestarle atención al otro cártel, al cártel dominico haitiano, a ese que está generando situaciones y que pretende meternos por debajo de la puerta, precisamente negociaciones espurias que se están haciendo desde aquí y desde Haití, y que tiene su más última expresión en esa reunión que hubo en Miami, donde participó el canciller de la República, el ingeniero Carlos Morales Troncoso, y el jefe de Haití, el primer ministro haitiano, que primero trató de ocultarse eso, porque ahí no ha habido ningún tipo de transparencia, diciendo que se trataba de una reunión entre dos, y que ahí aprovecharían para ver algunas medidas para afrontar el problema del comercio bilateral. Luego se buscó una universidad como mampara para una reunión donde participaron empresarios locales y extranjeros. La Junta de Empresarios. Una junta de empresarios, dominicanos y extranjeros, y dándole la espalda a la institucionalidad, pasándole por encima a la Comisión Mixta Bilateral, que ha sido frisada en la Cancillería de la República. Después que salió Ortega todo, se puso a una gente ahí para que duerma el sueño eterno. Entonces, pasándole por encima al plano institucional, a la transparencia, se colocan en Miami empresarios locales, que a mí me gustaría que incluso me ayudaran en eso el Listín Diario, que hoy pondera esa reunión, hasta el punto de decir que vale la pena pasarle por encima a la Comisión Mixta Bilateral, en el editorial. Que hay que buscar bajaderos, que hay que buscar espacio donde haya menos distensión, donde haya más distensión para buscarle salida a un problema como el mercado binacional con Haití. Yo pienso que es un acto de irresponsabilidad. No es así. La República Dominicana tiene un Estado responsable. Y suponemos que en Haití hay gente en capacidad también de propiciar lo que deberá ser un Estado y luego un Estado responsable. Como para que estemos pasándole por encima a instituciones, como es la Comisión Mixta Bilateral, para irse a tomar un café, un canciller de la República con un primer ministro, que no se saben los detalles de eso. Y a mí me gustaría que el Listín, por ejemplo, le aportara al país los nombres, por lo menos, de los empresarios que fueron a Haití, de los que participaron en el café, en esa reunión de esa universidad, buscada, la Universidad de la Florida, para esta reunión, socavando la institucionalidad. Porque eso es socavar. Entonces, nos gustaría conocer quiénes fueron los empresarios que estuvieron allá negociando posibles soluciones al problema bilateral. Porque la apuesta de esta administración del presidente Danilo Medina ha sido a la transparencia absoluta y total.
Esa ha sido la apuesta del presidente. Y lo ha demostrado en todas las instancias. En todas las instancias lo ha demostrado. Entonces no se puede permitir manchas de esa naturaleza. Lo que se vaya a hacer con Haití hay que hacerlo en el marco institucional. Y dentro del marco institucional está esa comisión mixta bilateral. Es por ahí que hay que trabajar y manejar el orden diplomático como debe ser. No irse a una universidad de la Florida con un grupo de empresarios a negociar ¿qué? Que se le diga al país que fueron a negociar allá. ¿A negociar qué? Porque tenemos la veda ahí. Entonces nosotros reclamamos transparencia en ese caso tan delicado como es las relaciones dominico-haitianas. Delicado por todas las aristas que hay de por medio ahí y que no les importa un comino a quienes han estado durante mucho tiempo haciendo negocios espúreos por detrás en Haití, desde Haití y desde aquí. Y eso no solo lo pienso yo, porque eso lo dijo abiertamente el presidente de la República hace un par de meses, cuando dijo que había intereses de por medio en todo eso. Entonces ya está bueno de tratar de narigonear a toda una población con este tipo de engañifa. No. El tema bilateral, el importante tema bilateral, el problema bilateral que nosotros tenemos con Haití tiene que resolverse en el marco estricto del respeto a la institucionalidad, a las instituciones. Y si hay reunión, no importa dónde sea, tiene que ser a través de esa comisión mixta bilateral. Y si los empresarios quieren participar, tiene que ser a partir de lo que mande esa comisión mixta bilateral. O de lo que mande la Cancillería de la República, que es una representante del Estado Dominicano, pero en nichos, en situaciones de completa y total y absoluta transparencia. Y no ha habido transparencia con eso. Así que el emplazamiento de la población y de la gente sensata de este país debe ser a que se diga primero cuáles fueron los resultados de esa reunión, quiénes participaron, quiénes fueron los empresarios dominicanos que estuvieron allí y los empresarios haitianos, qué se discutió allí, que se diga, eso hay que decirlo, porque como les dije antes, no es fácil para un gobierno responsable como el de Danilo Medina, que está dispuesto a enfrentar cárteles, que mire uno más ahí, el cártel dominico haitiano, que tiene muchas expresiones y que nos está costando mucho a nosotros acá, en todos los ámbitos. Así que yo llamo la atención, con todo el respeto al presidente de la República, ojo avisor, presidente, ojo avisor con eso. Muy bien, señores, muy bien. Hoy, como ustedes saben, es jueves agropecuario. De manera que vamos a tratar temas muy interesantes del sector agropecuario de la República Dominicana, que por cierto está muy activo, es uno de los sectores que parece que va a tener mayor aporte al Producto Interno Bruto en la segunda parte del año. Hoy entonces vamos a tener una interesante conversación con el ingeniero Henry Báez, quien es coordinador del programa de sanidad vegetal de Provofex. Ya averiguaremos qué es eso, no te preocupes. No. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato.